presentando al arquitecto Óscar Peralta Guerra. Tema: aprobación de planos. Haciendo un poquito de currículum: adjudicación de áreas residuales, jefe de unidad de ANGAL, jefe de unidad de fiscalización predial, consultor en línea en infraestructura hospitalaria en Gerencia de Salud COSMIC. Bueno, haciendo toda una referencia del pequeño currículum que tiene, del extenso que tiene, el arquitecto Peralta ha sido invitado también a participar en este taller, dando esta segunda jornada con su participación, ya que tenemos varios puntos. Entonces, arquitecto Óscar Peralta, la bienvenida al ciclo de conferencias programado por... Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, estimados colegas, profesionales del área, ingenieros y las personas que están participando. Ha sido muy acogedor escuchar las participaciones de los anteriores profesionales. Es muy enriquecedor y es bien motivador poder escuchar y ver diferentes puntos de vista de diferentes áreas en las cuales nos toca participar. Concretamente, mi exposición se refiere al tema de la aprobación de planos arquitectónicos. Les voy a presentar el caso del municipio de la ciudad de La Paz y particularmente una observación que yo tengo muy específica con el tema de la interpretación del lenguaje municipal. No tengo la cámara prendida. Esto es un poco de la trayectoria de la cual me ha tocado participar tanto en el tema municipal, en la aprobación de planos, en fiscalización y en COSMIL, en el tema de infraestructura hospitalaria. Es interesante hablar también de infraestructura hospitalaria porque existe un vacío tremendo y contradicciones tremendas con respecto a la normativa, que seguramente en algún otro momento va a ser interesante poder tocar estos temas. Bueno, en todo el tiempo que a mí me ha tocado estar en plataforma de atención y poder ver los trámites municipales y poder ver a los colegas y gente que estén a entender lo que es el lenguaje municipal y poder aprobar los planos de construcción de sus clientes, y me ha pasado a mí también, es que de la facultad de arquitectura, de la carrera de un profesional, saltar directamente hacia ver trámites municipales, no existe una universidad, no existe una escuela donde te enseñen a hacer los trámites municipales. Es bien complicado y básicamente echando a perder los trámites se aprende, echando a perder trámites de tus clientes, lamentablemente es así. Por un lado, existe, como profesional joven o que estás empezando con estos trámites, existe una falencia en el tema de aprender. Y te encuentras con colegas que ya están haciendo trámites y te dicen, no te puedo enseñar todo, o directamente te dicen, no te voy a enseñar porque tú me vas a quitar clientes. El problema es que cuando empiezas a echar a perder trámites, los clientes no te ven bien. Y muchas veces pasa, no sé si ustedes han visto esta falencia, es que un cliente que te contrata te dice, he tenido problemas con el anterior arquitecto, que no ha podido hacer seguimiento al trámite, que no ha podido darle continuidad. Y en realidad pasa que el lenguaje técnico municipal se ha vuelto bien complicado. Por un lado, si bien es cierto que el municipio de La Paz en el tema de administración municipal tiene muy buenos referentes, en el tema de aprobación de planos, el lenguaje técnico ya se ha vuelto ya un lenguaje científico. Y lo digo esto porque se ha complicado tanto la norma que llega a veces ratos, hay momentos en los cuales es bien difícil de poder explicar algunas cosas, incluso entre colegas, incluso hacia el mismo cliente. Y nuestra línea tiene que ser siempre orientar técnicamente y adecuadamente a nuestro cliente qué es lo que se tiene que hacer. Algo interesante que pasa con la normativa municipal también es que existe una falencia en el tema de mercados. Estoy con la suerte, con la oportunidad de ver algunos temas en la facultad, concretamente en el taller del arquitecto Ricardo Sin, un excelente profesional, un excelente urbanista. Está tocando el tema de mercados
con sus estudiantes, y da la casualidad que toca revisar la normativa en un momento. ¿Qué ocurre con la ciudad de La Paz con el tema de mercados? Para la alcaldía, esta es una lectura muy fría, para la alcaldía, ya sea el mercado, el supermercado, el centro de abasto, la feria, cualquier tipo de asentamiento de este tipo de equipamientos que tiene una ciudad, para la alcaldía, este tipo de establecimientos es básicamente lo mismo. Acá podemos ver el Mercado Rodríguez, el Mercado Belén, el Mercado Amapola. Aquí podemos ver un tambo. Están con el mismo color en el plano de uso de suelos. Por ese otro lado, acá podemos ver en un sector central de la ciudad de La Paz, cerca de la Plaza Baroa, aquí podemos ver dos supermercados conocidos, el Hipermaxi y el supermercado Fidalga, me parece, y ese es el mercado Sopocachi, mercado de abastos. Los tres están identificados con el mismo color. Las falencias de la normativa son muchas. Y de todas las tipologías que hay en mercados, la tipología M1 es la única que cuenta con lineamientos en los parámetros de edificación. Datos curiosos. La ciudad de La Paz ha hecho distintos estudios, ¿no? En la reforma urbana, el plan regulador, el plan de desarrollo urbano, después ha aparecido el documento USPA, que es el uso de suelo y patrones de asentamiento, en las versiones 77, en las versiones 88, 93, 2007, y la actual y vigente ley de uso de suelo urbano, vigente hasta la ley número 80, pero entre todos estos lineamientos con respecto a mercados, perdón que continúe con el tema que es bien importante. Como les decía, el único que cuenta con lineamientos es el M1, el centro de abasto. Para la alcaldía, agarrar un terreno de 5.000 metros cuadrados, como dice la norma, un frente de 50 metros con fondo de 100 metros, te da un terreno de 5.000 metros cuadrados. Y le aplicas 6 metros de retiro obligatorio y te da el área que tienes que ocupar en planta pintada con color azul de esta forma. Y de ahí dice la norma. Y aquí hay contradicciones, que es el tema que vamos a ir abordando, que tiene ese problema también en la aprobación de planos de predios en residencia. Si la norma te dice que puedes construir 3 plantas, pero cuando tú proyectas 3 plantas, te da un límite en el área máxima a edificar y te dice no te puedes pasar de 250%. Y haciendo el cálculo, solamente puedes elevarte 2 plantas y un cuarto de planta en la tercera. Entonces no puedes ocupar 3 plantas como dice la norma. Es contradictorio que te hagan hacer cálculos que están contradiciéndose entre sí mismos. Y es un problema que se ha ido acarreando de diferentes normativas. Por ejemplo, en la ciudad del Alto manejan un documento similar a lo que era el USPA. Algunos colegas dicen es un copy-paste del USPA de la ciudad de La Paz. Y hasta la fecha no ha sido actualizado, ¿no? Manejan una lógica de plano de uso de suelos, pero con un criterio de densidades, ¿no? Entonces, de la misma forma, los lineamientos se van formando en este sentido. Este gráfico es una forma de entender qué es lo que pasa en la traducción que tenemos del arquitecto de a pie con la alcaldía y con el propietario. Existe una falta de manejo de criterios. El esquema que vemos acá es la representación de la ciudad, una plantilla que maneja la alcaldía que en algunos casos no coincide con la ciudad. Y la traducción de lo que está pasando con la alcaldía al propietario es incompatible. El propietario en un momento dice, yo quiero sanear mis documentos, pero tanto lineamiento técnico que hay que cumplir que al final no puedo cumplir, no puedo terminar de sanear mi documentación técnica, y le echa la culpa al arquitecto de a pie. Existe una incompatibilidad en este sector. También se observa en el tema de fraccionamiento en propiedad horizontal. Si no tienes tus cajones de parqueo individuales y específicamente definidos, no vas a poder avanzar en tu aprobación posterior. El municipio de La Paz, ¿qué es lo que ha hecho? En el caso concreto de la ciudad de La Paz, manejar las tipologías por números, por códigos alfanuméricos. Los primeros números se refieren a los asentamientos en altas pendientes. En medias y bajas pendientes están los asentamientos comerciales, lugares donde hay retiros obligatorios, edificios más grandes, y edificaciones, construcciones que tienen terrenos mucho más grandes que lo que ocurre acá. Y son retiros obligatorios los que tienen acá al final en estos sectores. Paradójicamente, en las laderas, los terrenos más pequeños han sido proyectados de esta manera. Los terrenos más grandes son los que se encuentran en los sectores de la zona sur y tienen más posibilidades de poder hacer construcciones y hacer otro tipo de arquitectura. Este es el primer dolor de cabeza que hay cuando uno se enfrenta al plano arquitectónico. Este famoso cuadro
comparativo con la normativa, donde si tú has visto lo que es el USPA, puedes entender estos parámetros de edificación: el área del lote, el frente del lote, el área máxima a cubrir, el área máxima a edificar, la altura máxima de fachada, retiros, números mínimos de parqueos y voladizo. Este parámetro de repente es la modificación que tú tienes para poder ver como un dato nuevo, pero el cuadro es mucho más grande, ¿no? Hasta este punto, hasta el número 5, era lo que se manejaba en el USPA. Incentivos y datos finales del proyecto son adiciones que se hacen si cumples ciertos requisitos que te pide la norma para poder crecer. Y no me quiero engorrar con el lenguaje técnico porque es bien complicado, una vez que estás hablando y manejando el lenguaje técnico, poder interpretar estos datos. Y bueno, cuando tú manejas solamente incentivos, solamente colocas acá el tema de incentivos, y en esta última parte vuelves a copiar los datos finales del proyecto si estuvieras aplicando esto. Vamos a ir viendo un caso específico de estos temas. Junto con el cuadro comparativo se encuentra este cuadro de superficies. Con respecto al uso de suelo y patrones de asentamientos, este cuadro de superficies se ha complicado, ¿no? Porque se ha ido desglosando este bendito AME. Gracias a este AME es que se tienen estos subcolumnas donde te piden que vayas desglosando más áreas en las que te están pidiendo. ¿Por qué las desglosas? Porque tienes que cumplir ciertos requisitos para no pasarte de un dato específico de la norma, que lo voy a ir detallando más adelante en algunas consultorías que he ido realizando. Estos parámetros se desarrollan mencionando las unidades y cantidades desglosadas en metros cuadrados, metros lineales y porcentajes, para poder entender qué es lo que está pasando. La mejor manera de explicar esto son con gráficos. En la parte superior derecha estamos viendo lo que sería la tipología de la casa que se denomina la casa sobre la casa, no quiero llamarlo de otra manera, que es la típica casa que tiene un voladizo de la línea municipal hacia afuera, máximo 1 metro, con una tipología, una fachada, podemos llamarla postmoderna, la única fachada frontal que tiene tratamiento. Probablemente los lados laterales van a tener vecinos, no vas a tener opción de poder hacer ningún tratamiento. Pero sí, encima de toda esta casa puedes trabajar lo que antes se denominaba la quinta fachada y colocar una casa más encima. Estas tipologías son las que se manejan en los números 1, 2, 3, 3C, que son las tipologías que están justamente en las laderas de alta y media pendiente, las que tienen más problemas, las que tienen lotes más pequeños, donde te dan menos opciones para poder trabajar algún tipo de arquitectura. La segunda tipología, que son las 4, 5, que son las que se refieren a los retiros obligatorios que tú puedes manejar. Puedes tener tipologías donde te dicen que vas a manejar un retiro frontal y uno lateral, obligatorios, ¿no? Y el de fondo y el otro lateral es opcional. Puedes tener una tipología que te dice retiro frontal y laterales obligatorios y el retiro de fondo es opcional. O puedes tener la tipología donde te dice los 4 retiros los vas a manejar de forma obligatoria. Entonces tendríamos tipologías de lotes aisladas, tipologías de lotes de construcciones aisladas, de construcciones pareadas, en un intento de poder ordenar y armonizar características tipológicas de la ciudad de La Paz. Pero ¿qué ocurre? En estas áreas, como vemos en los gráficos de abajo, en este caso de las primeras tipologías, es la misma vivienda de la casa sobre la casa, pero donde se han ido manchando con construcciones que están simulando en qué aspectos se está vulnerando la norma. Puedes estar vulnerando la norma en subir pisos, en ocupar el área libre. En estos casos de tipologías puedes estar ocupando los retiros. De repente la vocación de la calle ha cambiado y resulta de que se ha vuelto comercial. Entonces no tienes una necesidad de repente de utilizar o de mantener un retiro frontal, y donde estás viendo que hay construcciones donde se están efectuando locales comerciales, probablemente, ¿no? Entonces, existe una vulneración de la norma. Este gráfico lo que expresa es lo siguiente: la norma, con su muy buena intención, ha planificado todos estos lineamientos, todas estas normativas para viviendas unifamiliares. Podemos decir que son núcleos, digamos, de 4 familias, que la norma sí se cumple, ¿no? Tienes viviendas ventiladas, bien iluminadas, con los pozos de aire y luz correspondientes, shafts, ductos de ventilación de 2x2, de 3x2, un patio, y se ve ese tipo de lineamientos que se mantienen en algunas viviendas. Pero ¿qué es lo que pasa con la tenencia de la vivienda? En Latinoamérica, en Sudamérica, en Bolivia, concretamente, existe la
la característica de la falta del espacio. Entonces, esta vivienda que si bien ha empezado con un núcleo de 4 personas, los hijos se van a casar, van a tener su esposa, van a tener sus hijos y probablemente no van a salir todavía del núcleo familiar. Entonces, la lógica ante la necesidad del espacio es ocupar estos espacios libres. Entonces, si una vez tu vivienda ha cumplido con la norma, por el paso del tiempo, porque esa tipología que están viendo ustedes ya tiene como unos 15 años probablemente. Si hablamos de LUSPA, desde el año 77 ya son más de 40 años, no cumple ya los requerimientos de la necesidad de la vivienda. Concretamente en La Paz existe ese tipo de carencia de espacios donde no es fácil encontrar un lote nuevo y poder construir y adaptarse a la normativa como tal. ¿Qué pasa con la normativa municipal en La Paz? Los voladizos, máximo lo que te permite la normativa municipal es poder crecer 1 metro. Más de eso tú no puedes sacar un voladizo. Por más de que te consigas un excelente ingeniero civil al cual le interese trabajar en un reto como este, el voladizo se lo plantea a partir de la línea municipal, ¿no? Del límite de la planimetría vigente que tenga una zona. Y de repente tú dices, bueno, entonces, ¿qué tal si yo me entro con mi proyecto más adentro y desde el fondo saco el municipio te dice, no, no se puede. Entonces, esto es, está sesgando el trabajo del arquitecto. Está sesgando, en principio, las opciones de diseño. Estas imágenes que ustedes están viendo probablemente obedecen, digamos, a un ismo, ¿no? Eso es una visión de una vuelta al modernismo, al racionalismo. Es una vuelta a estas cajas de fósforo abiertas, ¿no? Que tienen esta apariencia entre minimalismo y modernismo que se hacía anteriormente. Hay una vuelta a esto que personalmente yo le echo la culpa a esto al programa SketchUp. Si tú aprendes SketchUp por primera vez, con seguridad te vas a hacer una caja de fósforo como vivienda porque no vas a poder proyectar cubiertas en principio y le vas a meter una cubierta de techo tipo losa, la parte superior. Según yo, SketchUp tiene la culpa. Pero es una tendencia que se está manejando a nivel mundial, ¿no? Entonces es la visión de la caja de fósforo que está gustando con la materialidad que tú le puedas dar a tu diseño. ¿Qué otra cosa no se puede hacer en diseño? Si tú agarras un bloque y tú dices, bueno, esta va a ser la fachada frontal hacia la vivienda. Está bien, solamente y si la tipología y si la normativa te lo permite, puedes sacar voladizos sobre este frente, pero no puedes sacar voladizos en los costados ni en el fondo de tu construcción. Entonces no puedes plasmar otra tipología que no diga una intención de posmodernismo donde solamente tú te vas a dedicar a trabajar la fachada frontal y no vas a trabajar las fachadas laterales y posteriores. Entonces te está cegando, te está cortando la posibilidad de hacer diseño. ¿Qué otra cosa no puedes hacer con la norma? Y si estás trabajando edificios, no puedes trabajar edificios escalonados. La norma te dice, de acuerdo a una tablita, si vas a trabajar, por ejemplo, hasta 7 plantas, deja un retiro de 3 metros, ¿de acuerdo? Pero si vas a trabajar más plantas, tienes que dejar este retiro, pero desde abajo. Entonces, no puedes hacer este escalonamiento. Ese tipo de intenciones en la norma te limitan a poder hacer arquitectura, te limitan a poder trabajar como tú estás esperando, como te han enseñado en la facultad a trabajar, a pensar en arquitectura moderna, cómo te han hecho soñar que puedes trabajar una arquitectura que se adecue al lugar probablemente, pero que puedas trabajar con morfología interesante. La normativa no te lo permite. Y probablemente, no sé cómo está el interior en otras ciudades, pero esto está ocurriendo en La Paz, en el Alto. Una normativa donde te dice que solamente puedes trabajar la fachada en una intención de un posmodernismo. Vas a encontrar algo como esto, ¿no? Vas a encontrar viviendas con una intención de matices de colores, vas a encontrar con intenciones folclóricas, con intenciones exteriores, de miradas retrospectivas de dibujos animados, de historietas, de cómics, y vas a encontrar salones de fiestas, vas a encontrar un collage de objetos, de estatuas, haciendo alusiones a una mirada moderna, internacional, pero bien abigarrada, bien híbrida, donde tú sigues siendo un latinoamericano, un sudamericano, un boliviano, y si tú revisas esto en el internet, si tú revisas esto en las noticias, se está tratando de exportar arquitectura boliviana a partir de esto. O sea, no existe una
una corriente dentro de la academia, porque las personas que han trabajado acá dicen, estamos en contra de la academia y trabajamos en esto. Y esto es una arquitectura de exportación, te dice, ¿no? Para mí sería interesante analizar la función, sería interesante analizar diferentes matices, cómo es que has logrado hablar con el propietario, cómo es que has logrado convencer al propietario de plasmar esta arquitectura. Es interesante, es llamativo, ha llamado la atención a diferentes niveles. Tú hablas con el propietario y te dice, esto es moderno, ¿no? Y tú puedes decir, pero ¿cómo es posible que tú puedas decir que es moderno cuando la academia te dice, ya no estamos en la época moderna, ¿no? El modernismo ya acabó. Hemos sobrepasado el posmodernismo, hemos sobrepasado la época tardomoderna, hubo una época de constructivista, existe una intención minimalista, pero sin embargo, la reflexión es que la arquitectura, con la cual te han hecho soñar en la facultad de grandes edificaciones, no ha llegado a materializarse debido a estos conflictos que hay con el municipio para evitar que tú puedas hacer una reflexión sobre una arquitectura interesante. Concretamente, con el tema de aprobación de planos, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Yo tengo problemas con el parámetro del AME. No me gusta y no estoy de acuerdo con ese parámetro. El AME se refiere a la área máxima a edificar y dice que es básicamente la sumatoria de plantas que tú puedes tener y te da un parámetro. Todas las normativas te dan un parámetro el cual te dice, hagas lo que hagas, este parámetro no te puedes pasar. Ahora bien, el caso que están viendo ustedes acá es un ejercicio sencillo. Es de un terreno de 10 metros de frente que da hacia la calle, por 30 de lado, 10 de fondo, es un rectángulo perfecto, del cual tengo un terreno de 300 metros cuadrados. El AMC te dice el área máxima a cubrir, o sea, la proyección que tú puedes tener en planta desde arriba, te dice del total, del 100% del terreno, solamente puedes ocupar el 70%. El 70% viene a ser 210 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Pero a la vez esta tipología te dice, tienes que tener 3 metros de retiro lateral y tienes que tener 3 metros de retiro de fondo. Entonces, todo este espacio lo tienes que desocupar. Si tú revisas tus datos de la AMC de 210, pero físicamente dibujas este retiro y lo comparas con el AMC, no se cumple estos 210. No tienes que ocupar 210, tienes que ocupar 189. Entonces uno dice, ¿para qué diablos el municipio hace una cartilla donde me dice el AMC que lo calcule? Termino de calcularlo, termino de dibujar, y resulta que el siguiente parámetro que tengo que cumplir me dice que no, el retiro lo tengo que modificar a 189. Es un doble cálculo. Este tipo de problemas ocurren en las tipologías donde existe menor espacio para poder hacer arquitectura, menor espacio donde tú puedes resolver este tipo de problemas. Lo que están viendo ustedes es parte del asesoramiento técnico que se hace para poder hacer las capacitaciones, ¿no? La capacitación tiene que ir ligada de la mano con respecto a de un programa arquitectónico. No tienes que controlar muy bien tus mojones, tienes que controlar muy bien los límites de tu terreno. Un tema crucial para la alcaldía es la superficie legal versus la superficie real. Es un tema crucial. Como yo les he estado comentando, viendo y haciendo una mirada de lo que se hace en la facultad, y realmente la facultad está enojada con la alcaldía. No sé qué ha pasado. No sé en qué momento han dejado de estrecharse la mano, en qué momento se han separado. No existen las materias suficientes para poder brindar esta información. Y yo me acuerdo entre los colegas, en nuestras épocas de la facultad, había muchas personas que nos decían, no, yo voy a ser constructor, yo no me voy a dedicar a la alcaldía. Y de repente resulta que cuando tú estás trabajando, haciendo tus primeros trabajos, una vez que sales profesional, no va a faltar el familiar que te dice, eres pues arquitecto, aprobáselo el plano del tío, te van a decir. Tú vas a decir, pero no, yo no sé nada de eso. ¿Qué tan difícil debe ser? Te vas a encontrar con un montón de lineamientos, de posiciones, de lenguaje técnico, como les decía, se ha vuelto tan científico y resulta un momento de que no puedas avanzar. No son todos los casos, pero es una gran mayoría. Si revisamos porcentajes, si revisamos datos, es bien perturbador ver la cantidad de porcentajes efectivos de gente que realmente cumple la norma, que es lo que está pasando en la aprobación municipal. Otro dato interesante que ocurre cuando tú estás agarrando la norma. La normativa te dice
Si tú vas a calcular el AMC de un predio, te va a decir que vas a ocupar el 70% del terreno, ¿de acuerdo? Pero tienes que considerar que ese AMC tiene que sumarse tu voladizo, ¿de acuerdo? En elevación, la máxima planta va a tener 70% que va a ser esta. Eso quiere decir que tu planta baja o primera planta, como se llama ahora, el término planta baja ha desaparecido, no va a tener 140. Si esto es 10 metros cuadrados, tendrá 130 probablemente. Entonces son subcálculos que no tienen sentido hacerlos. Porque encima que tú sumas dos plantas y te dice el AME va a ser 280. De acuerdo, pero si yo tengo dos plantas de AMC 140 más el voladizo, me voy a pasar de la norma en 10 metros cuadrados. Son un poco sencillos y a la vez un poco problemáticos porque este bendito AME es el que está de sobra. Un caso concreto, para hacer la aprobación de planos trabajarás con la supervisia legal. La supervisia legal es la supervisia que te da derechos reales, la supervisia que encuentras en el folio real, la supervisia que encuentras en el testimonio. Si el predio está saneado, probablemente vas a encontrar que la supervisia legal y la supervisia real, la supervisia física que se mida, ambas son la misma. Son pocos los casos donde está saneado a ese nivel. Por lo general se va a encontrar que estos dos datos, la supervisia real y la supervisia legal, no coinciden. Entonces la alcaldía, ¿qué es lo que hace? En el caso de un proyecto nuevo, te dice, bueno, sale aprobado, pero conste que para la siguiente instancia, que es el plano as-built, cuando ya está construido, tienes que arreglar estos dos datos y tienen que coincidir. Y es un trámite engorroso que tienes que hacer en derechos reales. Lamentablemente el arquitecto particular la han vuelto tramitador. Realmente es un arquitecto de a pie, tiene que meterle para ir a hacer trámites, tiene que meterle para ir a hacer una cosa, ir a hacer otra, las filas, la burocracia, el lenguaje técnico, ayuda en asesoramiento técnico por parte de las entidades es latente. Ha mejorado con respecto al municipio, pero no es suficiente. Concretamente este caso, tienes 200 metros cuadrados de superficie de terreno, lo sometes a los datos de la cartilla, todo esto es lo que vas a encontrar en la cartilla. No vas a construir sótano, no vas a construir semisótano, pero sí vas a construir torre. El 70% de tu terreno va a ser 140. ¿De acuerdo? El área máxima a edificar te dice que va a ser 280. Y aquí está mi observación. Escuchen este lenguaje técnico. La norma te dice, si no cumples el área máxima a edificar en principio, tienes que utilizar el cuadro de superficies donde vas a manejar los siguientes principios. Por planta vas a descontar cajones de escaleras, vas a descontar pasillos, vas a descontar palieres, vas a descontar caja de ascensores, vas a descontar ductos, vas a descontar shafts, vas a descontar todas las áreas que se denominan comunes y las vas a ir restando de todas tus plantas para poder llegar a este bendito 140. La observación, la severa observación que se hace a todas estas cartillas es la siguiente. Si yo tengo mi AMC, donde me dice que el dato definitivo va a ser 140, la sumatoria de cada proyecto individual, sea cual sea este proyecto, en función a las plantas que me dé la cartilla, va a ser un AME único. Por lo tanto, este dato no me lo tienen que normar, ¿se entiende? Vale decir, este AME tiene que desaparecer y solamente en base a la sumatoria de AMCs, para cada proyecto único que yo tengo, va a ser la definitiva. Si esto se cumple, este cuadro de superficie se va a reducir eliminando todo esto. Por lo tanto, voy a tener que sumar solamente la superficie total construida. Si entre las personas que están participando de esta exposición han hecho aprobar planos en el municipio, van a encontrar que la falencia a este problema va a resolver, pero de manera significativa, los problemas que hay con los trámites de los clientes. ¿Por qué le digo esto? Porque en datos, en cifras, en porcentajes, de un 100% de predios sometidos a la norma se han vuelto fuera de norma por no poder controlar este AMI. Si se logra eliminar este AMI, ese 90% de insatisfacción, de incumplimiento a la norma, se va a convertir por lo menos en un 40, un 60%. Eso va a significar van a haber muchísimos casos de clientes, de predios que van a poder ser accesibles y accedidos a la norma y no van a tener que estar esperando un perdonazo probablemente para poder resolver estos problemas. Junto con la presentación de esta documentación, te piden también que presentes un cuadro de polígonos, ¿no? Donde tienes que ir limitando, estoy dibujando en el predio cuáles son los datos que vas a obtener en metros cuadrados para hacer el desglose correspondiente. Si eliminamos el AME,
solamente tendría que presentarse esto y esto. Nada más. En el asesoramiento técnico lo que se controla, lo que se hace, también es bien importante, es agarrar un cuadro del Excel, volverlo como un cuadro dinámico, independiente del Excel, pero a este cuadro colocarle fórmulas. Entonces, bien interesante. En el AutoCAD de forma independiente se puede hacer esto. Cosa de que tú solamente te dediques a colocar la superficie del lote y todo esto te salga por default. Eso es muy bueno. Esto es muy interesante. Efectivamente, el tiempo no es el suficiente para poder hablar de aprobación de planos. Pero, sin embargo, existe un lineamiento que es bien importante, que es no debemos perder la línea, el horizonte respecto a quién tenemos que orientar. Tenemos que orientar a nuestro cliente. El cliente que nos contrata es la persona que nos tiene que percibir como el filtro entre el municipio para poder hacer entender los lineamientos adecuados, con ética, con profesionalismo. Y déjenme mostrarles un ejemplo. Puedo preguntarles, ¿qué es un catastro? Y de repente ustedes van a googlear catastro. Van a encontrar un montón de denominaciones, definiciones, van a encontrar la derivación griega, van a encontrar que es un registro, que es un inventario, que se hacía hace siglos esta determinación, que se servía inicialmente para pagar tributo, en contribución al rey, etcétera, y ta, ta, ta. Pero si te pregunta un propietario qué es el catastro, tú puedes decirle que es la descripción gráfica y alfanumérica que identifica a una unidad catastral. Pero para que te entienda el propietario que tiene que sanear los documentos de su predio, es decirle, el catastro es el carnet de identidad del lote. Tiene esa connotación, tiene esa fuerza, tiene esa importancia, tiene esa relevancia, tiene esa característica de identidad, esa característica de documento clave para poder resolver un montón de cosas. Algo importante que es que ocurre cuando se hace el tipo de capacitación de aprobación de planos es que cuando tú quieres aprobar tu plano, necesitas tener una información clara y concreta. Tienes que tener la verificación de los trazos municipales, la verificación de la línea municipal con respecto al predio donde estás trabajando. Puede ser que el ancho de vía de tu wincha, el ancho de vía que tú vayas a medir de la calle, por ejemplo, sea de 10.30. Y tú vas a decir, bueno, yo miro las casas de los vecinos y están toditas alineadas. ¿Está bien? Tú empiezas a dibujar y de repente es un proyecto nuevo y en un ancho de vía de 10.30 dibujas, proyectas y resulta que la alcaldía te dice, no, haga verificación de trazos. Haces la verificación de trazos y resulta que el levantamiento topográfico que hace la alcaldía te dice que el ancho de vía de la planimetría es 10. Por lo tanto, el predio de tu cliente tiene que ingresar 30 centímetros. 30 centímetros no es mucho. En realidad sí. Porque imagínense 30 centímetros donde tú ya has diseñado y has colocado columnas, ya has proyectado muros, ya has proyectado losas, ya has proyectado un edificio, una vivienda de 4 plantas y de repente con 10.30 ya les has entregado el proyecto al propietario y el propietario está urgido, ya tiene al contratista, ya tiene a los obreros, mañana van a empezar. Y tú primero le entregas este plano con 10.30 y luego tú dices, bueno, mientras estén construyendo yo voy a ir a la alcaldía a hacerle aprobar el plano. Resulta que la alcaldía te dice, no, recorres 30 centímetros. ¿Tú qué vas a hacer como profesional? Probablemente el propietario, muy raro propietario, te va a decir, arquitecto, no se preocupe, mire, usted es un buen tipo, mañana vamos a demoler los 2 pisitos y la losita que hemos vaciado, que con usted hemos chaleado, no ve el domingo, así que no se preocupe, le meteremos nomás. Raro propietario que te diga eso. Probablemente el propietario hasta te va a demandar. Te va a decir, usted no me está asesorando bien. Ahora, ¿qué ocurre con la verificación de trazos? Si tú no trabajas de la mano con un topógrafo, si tú no tienes a la mano un levantamiento topográfico georreferenciado, como te pide la alcaldía con un margen de error de 10 centímetros, vas a estar en la lista de espera y de repente te va a decir, bueno, a ver, ahora estamos en junio de 2020, a ver su trámite, véngase para septiembre de 2020. Y el propietario que te ha contratado no te dice, pues arquitecto, mire, quiero construir, pero es cuando la alcaldía decida. No, el propietario te dice, arquitecto, he conseguido el préstamo del banco y tenemos que meterle ya nomás mañana. Ese es un problema terrible. Y encima, ¿qué pasa con la verificación de trazos? La verificación de trazos te entregan en una hoja. Es un gráfico muy detallado, te da cotas,
te da toda la información, pero no tienes el archivo digital. Inclusive transcribir, inclusive esperar hasta que pasen estos 3 meses, hasta que lo convences al propietario de que no construya todavía, qué sé yo, de repente le va a decir, no, este arquitecto no se quiere mover, es medio lagarto y voy a contratar a otro arquitecto. Y no va a faltar el colega que va a decir, no, yo le ayudo, construiremos mañana, qué sé yo. Y te van a chocar otra vez con esta pared de la verificación de trazos. Probablemente el archivo que tú recibas, que es una hoja en blanco, vas a tener problemas al momento de escanear por el tema de los grosores y vas a tener problemas al momento de transcribir esa información a un archivo digital. Entonces ahí el asesoramiento municipal no está totalmente saneado, no es correcto. Una vez que tengas este informe de verificación de trazos, tienes que solapar esa información con el formulario único, que tampoco coincide con la realidad. Muchos colegas y los he escuchado, y me ha pasado que hemos visto que en campo, frente del lote no coincide, pero el formulario único de catastro está aprobado con ese dato, y no coincide. Y la información de catastro es que te ha liberado el catastro y te ha dicho, bueno, si colocas este dato, te aprobamos, si no, no, y tienes que modificar esos datos. Y a raíz de estos errores de centímetros, de este tipo de errores, es que la supervivencia real con la legal no coincide. ¿Qué es lo más agobiante en este tipo de trámites? Que lamentablemente, por la falta de conocimiento de nuestros colegas, del apoyo que debería existir del Colegio de Arquitectos, es muy poco. No existe un documento serio, una intervención seria, una postura seria que reciba la alcaldía de los colegios de arquitectos. Espero que no sea así en otras ciudades, donde el municipio reciba una postura clara. A veces es lamentable cómo pasan las directivas de los colegios y pompas y como se dice, con bombos y platillos te dicen nuevos lineamientos, nuevas posturas, vamos a poner la casa en orden, vamos a volver a traer canastones, vamos a tener sede, etcétera. Cuando entran a la directiva y su primer lineamiento es aportes. Y la alcaldía dice, bueno, ya que el colegio no dice nada, como no dicen nada, entonces nosotros vamos a poner línea. Yo recuerdo hace unos años cuando la alcaldía decidió, ante los problemas que había en el Colegio de Arquitectos, cuando la alcaldía decidió quitar el catastro, cuando decidió que ellos también van a dedicarse a tramitar catastro de forma directa con el propietario, el Colegio de Arquitectos se va a levantar, seguramente van a ir a movilizarse, van a bloquear las calles, van a hacer huelga, qué sé yo. No hubo nada, nadie dijo nada, ha sido una época bien pasiva, no les ha importado, no han dicho nada, es increíble. Y en la realidad de la situación tú dices, bueno, ¿y en qué afecta? Probablemente va a afectar en el precio, para empezar. Segundo, que el propietario va a estar sujeto a las fechas y horarios de la alcaldía. Te van a decir, bueno, si es con arquitecto particular, seguramente será pues en los tiempos que tú traigas, pero es sujeto a nuestra corrección. Pero si es con arquitecto de la alcaldía, tienes fecha para tal día. En algunos casos existe una intención de hacerle ceder al propietario que sí haga el catastro con la alcaldía. Y la bandera de esto es que el catastro de la alcaldía, que son los mismos que están emitiendo el catastro, es difícil, pues que si la misma alcaldía está tramitando catastro, ellos mismos se observen, no digan, no, observado, vuelva otra vez, que si no, ellos mismos se van a hacer su trámite y ellos mismos van a aprobar, porque tienen la opción de poder corregir, de poder hacer todos los lineamientos, y al final el propietario va a decir, bueno, han trabajado con mejor efectividad, han trabajado con mejor tiempo, con responsabilidad, y el arquitecto particular me ha fallado. Lamentablemente, a raíz del tema de aprobación de planos arquitectónicos, el trabajo del arquitecto particular no se lo respeta. Resulta que somos tramitadores, somos arquitectos de a pie, que tenemos que tramitar un montón de cosas, y lo ideal es que las entidades estatales hagan coordinación entre sí. Si el Colegio de Arquitectos está enojado con la alcaldía también está enojada con derechos reales. Estoy hablando de esto en lenguaje no técnico. Lo técnico es decir, no existe coordinación entre esas entidades. Y esto ocurre desde la cuna. La facultad está enojada con la alcaldía está enojada con derechos reales y viceversa. Y los platos rotos los paga el ciudadano, porque el ciudadano cuando escucha demasiado lenguaje técnico dice, bueno, me cansé, traté de colocar mi propia norma, pero no se puede. Y el municipio, caso concreto de La Paz, por hacer una labor muy efectiva, por entablar lineamientos técnicos,
pero por el exceso de tiempo que le ha dedicado al tema técnico, lo ha vuelto un análisis científico que es bien difícil de seguir posteriormente. Y lamentablemente no existe el brazo a torcer respecto a estos temas. Si ustedes se dedicaran solamente a hacer trámites municipales, pueden renegar un montón con el tema de los planos as-built. Hacer igualar las superficies legales reales es una locura. Pero ustedes, otra persona puede decir, no, se puede hacer, claro que sí, todo en esta vida se puede hacer. Pero el tema es el tiempo, el tema es que el ciudadano no te va a entender. Y se supone que en épocas en las cuales existe la tecnología, existe la precisión del centímetro, del milímetro de los aparatos tecnológicos de la computación, existe un adelanto en la tecnología, pero no existe un adelanto en la predisposición. No existe un adelanto en el trabajo cooperativo. No existe un trabajo serio de postura de colegio con el municipio. Para finalizar, es necesario que tenga que hablar respecto a lo que nos está pasando a estas épocas de pandemia. ¿Qué podemos hablar como arquitectos? ¿Qué podemos hablar del COVID? ¿Qué podemos hablar del aislamiento? Y esto no lo digo yo, esto lo dice un gran arquitecto urbanista, el arquitecto Willy Escobar, al cual yo le tengo mucho respeto y mucho cariño. ¿Qué es lo que él dice? Me hizo recordar algo muy importante. Nosotros como arquitectos hemos hablado de una postura muy importante en algún momento de la modernidad. Charles Edward Jeanneret, con los 5 principios de la vivienda, cuando ha hecho una revolución con sus lineamientos, al hablar de los pilotis, al hablar de la vivienda, al hablar de levantar la vivienda con pilotis, al hablar de agarrar jardines en las azoteas, al hablar de la fachada libre, al hablar de las ventanas horizontales y elevar la vivienda, evitar de que toque el suelo, aislarla en ese sentido y plasmar estos principios en sus proyectos como es la Villa Savoie. Ha habido una repercusión fuerte en su momento, en la época del modernismo y del tardo moderno, y ha habido movimientos higienistas de los cuales al utilizar estos principios han ido combatiendo a la tuberculosis que en épocas planteadas con estos lineamientos han sido efectivas de paliar gracias a los lineamientos arquitectónicos que se han lanzado. Nos hemos olvidado como arquitectos lanzar una posición, lanzar una postura. Estos 5 lineamientos se mantienen vigentes de alguna forma y se encuentran en toda nuestra concepción, pero que las estamos olvidando. Finalmente, les comparto esta visión que me ha llegado mucho. Es importante mantenerla todos los días, de Zig Ziglar. Y como están leyendo ahí, dice lo siguiente: tú puedes tener todo lo que quieras en la vida si también ayudas a otras personas a conseguir lo que ellos quieren. Es una frase muy importante, es muy fuerte, es increíble. Ustedes pueden llamarlo a eso religión, pueden llamarlo karma, pueden llamarlo regla de vida, de ojo por ojo, lo que ustedes quieran. Es bien lindo ayudar y apoyar, y es bien lindo hacerlo sin recibir nada a cambio, porque la vida te devuelve con creces lo que tú has hecho de alguna forma desinteresada. Muchísimas gracias compañeros, gracias colegas, a los iniciadores de este emprendimiento, a los administradores, muchísimas gracias. Les quedo muy agradecido.